Un oficial de control de rutina, Ryan Brooks, había estado patrullando el mismo vecindario durante años, un lugar que había llegado a ver como un foco de problemas para él. Cualquiera que condujera un vehículo de lujo en esa área sospechaba de inmediato, así que cuando vio un elegante Tesla negro en una señal de pare, no dudó en actuar con las luces intermitentes. Ryan se detuvo detrás del auto y ordenó al conductor que se detuviera. Licencia y registro, exigió Ryan bruscamente, saltándose cualquier formalidad. Su tono era frío mezclado con un borde de desdén. El joven negro detrás del volante, vestido con un elegante traje de negocios, permaneció sereno sin una pizca de molestia, recuperó con calma sus documentos de la guantera y se los entregó. Su mirada era firme, encontrándose con los ojos de Ryan con un aire de tranquila confianza. Buenos días, oficial. El hombre saludó, su voz educada pero firme. Ryan no respondió, arrebató los documentos escrutándolos con sospecha, esperando encontrar algún error, cualquier cosa que justificara su desconfianza. David Green murmuró en voz baja leyendo el nombre en la licencia de conducir. ¿Qué estás haciendo por aquí? ¿Este auto es suyo? Sí, señor, respondió David manteniendo su tono educado. Voy de camino a una reunión importante. ¿Una reunión, eh? Los ojos de Ryan se entrecerraron mientras miraba a David por encima de los documentos. Una sonrisa sarcástica se extendió por su rostro. ¿Y qué tipo de reunión sería esa en un vecindario como este? Conducir un auto como este. David no se inmutó. Una reunión de negocios, señor. Si lo desea, puede llamar al número que aparece en la tarjeta adjunta a mi licencia para confirmarlo. Ryan miró la tarjeta de presentación, pero no hizo ningún movimiento para levantar su teléfono. En cambio, se inclinó más cerca de la ventana. ¿Cree que soy estúpido?, preguntó con un tono amenazador. ¿Cree que no sé cuándo algo anda mal? Un niño como usted conduce un auto como este en un lugar como este. Debe estar tramando algo, desentrañando el pasado. Ryan Brooks estaba sentado solo en su pequeño apartamento con poca luz. El silencio presionaba contra sus oídos como un peso opresivo. Los eventos de los últimos días eran una tormenta. Su mente se agitaba implacablemente sin señales de disminuir. Su encuentro con David Green, ahora su nuevo jefe, lo había dejado conmocionado. En el fondo, era la primera vez en su larga carrera que se sentía realmente expuesto, vulnerable y completamente solo. La comisaría, que antes era un lugar en el que Ryan sentía pertenencia, ahora le parecía ajena. Sus compañeros, que habían sido sus camaradas, ahora le miraban con sospecha. Sus susurros eran silenciosos, pero lo bastante audibles como para revolverle el estómago. Sintió el peso de su juicio sobre él y era asfixiante. La investigación de sus casos pasados había comenzado con seriedad. Cada arresto que había hecho, cada informe que había presentado, se revisaba meticulosamente en busca de signos de mala conducta. Ryan se enorgullecía de ser un duro oficial de policía, alguien que no dejaba que las emociones coagularan su juicio. Pero ahora cada decisión que había tomado estaba bajo escrutinio. Cada acción tomada como prueba en su contra por primera vez. Se vio obligado a enfrentarse a la realidad de sus decisiones y a su impacto en los demás. Los casos que antes había considerado éxitos ahora se veían a través de la lente de la injusticia potencial. Miró fijamente la vieja fotografía descolorida que había en la mesa frente a él. Era una foto del día de su graduación en la academia. Con él en su uniforme impecable, una sonrisa orgullosa en su rostro. Había sido tan joven entonces, tan lleno de esperanza y ambición, que había creído en la rectitud de la insignia que llevaba, convencido de que estaba haciendo una diferencia, pero ahora no podía evitar preguntarse si había estado equivocado todo el tiempo. Sus pensamientos seguían volviendo a Samuel Green, el padre de David, el hombre cuya vida había destrozado hace 15 años. Había estado tan seguro de la culpabilidad de Samuel en ese entonces, tan confiado en la evidencia que había reunido, que se había convencido a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto, defendiendo la ley, pero ahora vio las grietas en su certeza, las fallas en su juicio. Ryan sabía que necesitaba aprender más sobre Samuel Green para entender lo que realmente había sucedido hace todos esos años. Si iba a enfrentar las consecuencias de sus acciones, necesitaba comenzar por enfrentar la verdad. Tomó su teléfono y marcó un número al que no había llamado en años. Su antiguo socio Mark Reynolds. Mark había estado allí durante la investigación, había visto la misma evidencia, tomó las mismas decisiones. Si alguien podía arrojar luz sobre el caso, era él. El teléfono sonó un par de veces antes de que la familiar voz gruñona de Mark respondiera. Reynolds hablando. Mark. Ryan respondió, su voz vacilante, inseguro de cómo empezar la conversación. Necesito hablar contigo sobre el caso Verde, el de hace 15 años. Hubo una breve pausa en el otro extremo, un momento de silencio que pareció extenderse hasta la eternidad. Ryan podía sentir su corazón acelerado, la ansiedad subiendo por su columna vertebral. Ryan. Mark, finalmente dijo, su tono cauteloso. ¿De qué se trata? Ryan respiró profundamente, robándose. Creo que nos equivocamos, Mark. Creo que podríamos haber cometido un error con Samuel Green. Otra pausa más larga esta vez. Ryan casi podía escuchar los pensamientos de Mark corriendo al otro lado de la línea. ¿Hablas en serio?
Preguntó Mark, incredulidad evidente en su voz. Después de todos estos años me estás diciendo que crees que cometimos un error. No lo digo con seguridad, Ryan respondió rápidamente, pero he estado pensando mucho en ello, y hay cosas que no cuadran. Solo necesito saber la verdad, Mark. Necesito saber si hicimos lo correcto o si destruimos la vida de un hombre inocente. Mark miró furiosamente a Ryan. Eso fue hace mucho tiempo, estábamos bajo mucha presión, la evidencia lo apuntaba, y el fiscal estaba presionando para una resolución rápida. Ya sabes cómo era en ese entonces. Ryan asintió, aunque Mark no podía verlo. Lo sé. Pero eso no lo hace correcto. No puedo quitarme la sensación de que podríamos haber pasado por alto algo importante, algo que podría haberlo limpiado. Mark se quedó en silencio por un momento, y luego habló con su voz más suave, más contemplativa. Tal vez tengas razón, tal vez nos perdimos algo, pero ¿qué quieres hacer al respecto ahora? El hombre ya cumplió su condena. Ryan sintió un dolor de culpa retorciéndose en su estómago. Quiero averiguar la verdad, Mark. Necesito saber. ¿Me ayudarás? Hubo un largo silencio del otro lado, y por un momento Ryan temió que Mark se negara, pero luego, para su alivio, Mark finalmente habló. Está bien, Ryan, te ayudaré, pero debemos tener cuidado si empezamos a investigar esto. Vamos a pisar muchos dedos de los pies. Ryan asintió de nuevo, esta vez con una sensación de determinación. Lo sé, pero es lo correcto. Se lo debemos a Samuel y su familia. Para averiguar qué sucedió realmente al día siguiente, Ryan y Mark se encontraron en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad, un lugar donde sabían que no serían reconocidos. Se sentaron en un rincón tranquilo bebiendo café y estudiando los viejos archivos de casos que Mark había traído consigo mientras revisaban los documentos. La mente de Ryan recordó la investigación original. Recordó la presión de los superiores, la necesidad de cerrar el caso rápidamente, la demanda de justicia de la comunidad. Había estado tan ansioso por demostrar su valía, demostrar que era capaz, que no se había tomado el tiempo de considerar todas las pruebas a fondo. Mark extendió una serie de fotografías sobre la mesa. Fotos de la escena del crimen. Fotos de vigilancia. Fotos policiales. Corrió. Sintió una punzada de culpa cuando miró la foto policial de Samuel Green. Una versión más joven de David lo miró con una mirada de confusión e incredulidad. En sus ojos, ¿recuerdas esto? Mark preguntó señalando una foto de una bolsa de drogas encontrada en el auto de Samuel. Esta era la pieza clave de evidencia. Lo encontramos escondido en el maletero envuelto en una tela negra. El fiscal estaba por todas partes. Ryan asintió, recordando lentamente cómo se habían apoderado de esa bolsa de drogas como prueba de la culpabilidad de Samuel, pero ahora, al mirar la fotografía, sintió una duda creciente. Recuerdo que algo anda mal. Samuel no tenía antecedentes, ¿verdad? No tenía antecedentes de tráfico, no tenía antecedentes. Mark trerreó, sí, pero eso no significa que no estuviera involucrado. Tal vez solo era bueno para mantener su nariz limpia, o tal vez se encontró con alguien que lo plantó. Piénsalo, Mark. Samuel era un mecánico de poca monta, sin conexiones con el mundo de las drogas. No hay razón para estar involucrado y, sin embargo, lo atraparon con un alijo como este. Mark frunció el ceño, pensando. ¿Crees que alguien lo mencionó? Ryan asintió. Es posible que estuviéramos bajo mucha presión para hacer un arresto. Tal vez fuimos demasiado rápidos para sacar conclusiones. Mark sighed, pasándose una mano por su ralo cabello. Está bien, digamos por un momento que tienes razón. ¿Cómo lo demostramos ahora? 15 años después, Ryan miró las fotografías. Su mente se levantó. Empezamos por mirar la cadena de pruebas, las personas involucradas. Tal vez alguien sabe algo que no dijeron en ese entonces. Hablamos con cualquiera que estuviera cerca que pudiera haber visto u oído algo. Descubrimos de dónde vinieron las drogas. Mark asintió con una sonrisa renuente tirando de la comisura de sus labios. ¿Hablas en serio sobre esto, no? Ryan encontró la mirada de su antiguo compañero. Tengo que ser Mark, no puedo seguir viviendo así sabiendo que podríamos haber arruinado la vida de un hombre inocente. En los siguientes días Ryan y Mark comenzaron su investigación no oficial, visitaron a viejos testigos, revisaron los registros policiales y en silencio se comunicaron con cualquiera que hubiera estado involucrado en el caso. Fue un trabajo lento y doloroso, y más de una vez Ryan se preguntó si estaba persiguiendo fantasmas. Enfrentaron a obstáculos a cada paso. Mucha gente no quería hablar, no quería reabrir viejas heridas. Algunos se habían mudado y otros habían fallecido, pero Ryan estaba decidido, impulsado por un nuevo sentido de propósito. Necesitaba encontrar la verdad, sin importar lo doloroso que pudiera ser un día. Después de horas de búsqueda, finalmente tuvieron un respiro. Un viejo informante que había estado al margen de la escena de las drogas en ese entonces aceptó reunirse con ellos. Ryan y Mark se sentaron frente al hombre en un sórdido diner. El olor a comida grasosa llenaba el aire. El informante, un hombre fibroso con un nervioso tec, miró alrededor de la habitación antes de hablar. Recuerdo el estuche verde, dijo en voz baja. Escuché cosas que no cuadraban. Ryan se inclinó hacia adelante, su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué tipo de cosas? El informante vaciló y luego susurró. La palabra era que las drogas no eran suyas.
Alguien las puso allí, alguien lo quería fuera de escena. Ryan sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Quién? El informante negó con la cabeza. No lo sé, pero escuché que venía de arriba, alguien la tenía tomada con el verde, estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ryan intercambió una mirada con Mark, su mente en aumento, finalmente estaban llegando a alguna parte, finalmente encontraron las grietas en el caso, pero esto era solo el comienzo. Todavía había tantas preguntas, tantas piezas del rompecabezas que aún no se habían encontrado, pero por primera vez, Rand sintió un rayo de esperanza, se estaba acercando a la verdad, más cerca de la redención, desenterrando secretos ocultos. Ryan no podía quitarse la sensación de que estaba entrando en territorio peligroso, las palabras del informante resonaron en su mente, y por primera vez se dio cuenta de cuán profundo podría llegar este agujero de conejo. Alguien de arriba, el hombre había dicho que era una pista vaga y elusiva, pero sugería que las raíces de la conspiración eran más profundas de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, Ryan se despertó sintiéndose más decidido que nunca, sabía que tenía que investigar más a fondo el caso, las personas involucradas, tenía preguntas que necesitaban respuestas, y no iba a detenerse hasta tenerlas. Mientras se dirigía a la comisaría, sintió el peso de la tarea que tenía por delante. Ryan entró en la comisaría y se dirigió directamente a la sala de registros, un espacio frío sin ventanas lleno de archivadores de metal y estantes apilados con cajas. La habitación a menudo estaba desierta y hoy no fue la excepción. También fue algo bueno porque lo que él estaba a punto de hacer algo que no era del todo legal. Respiró profundamente y empezó a buscar en los viejos archivos. El olor a polvo era espeso en el aire. Corrió y hojeó con acento agudo las carpetas en busca de cualquier pieza de información que pudiera arrojar luz sobre el caso de Samuel Green. Sabía que era una posibilidad remota, pero estaba decidido a encontrar algo, cualquier cosa que lo ayudara a entender lo que realmente había sucedido. Después de lo que parecieron horas, sus dedos finalmente rozaron una carpeta familiar. El archivo original del caso de Sandal Green. Rand lo sacó sintiendo una mezcla de temor y anticipación. Lo abrió y escaneó lentamente las páginas con un ojo atento. Había declaraciones de testigos, fotografías de la escena del crimen y un inventario detallado de las pruebas. Los ojos de Ryan se fijaron en el informe de la cadena de custodia de la bolsa de drogas. El documento enumeraba a todos los que habían manipulado la evidencia desde el momento en que fue recogido en la escena hasta su llegada al locker de evidencias. Uno de los aspectos más destacados fue el detective Carl Mason, el detective principal asignado al caso. Carl Mason se había retirado hace unos años y Ryan no lo había visto ni oído hablar de él desde entonces. Recordaba a Mason como un detective duro, alguien que jugaba con sus propias reglas y tenía reputación de obtener resultados, pero Ryan también sabía que Mason era el tipo de hombre al que no le importaba romper las reglas si eso significaba cerrar un caso. Ryan sabía que necesitaba encontrar a Mason y hablar con él. Tenía que saber qué recordaba Mason sobre el caso verde y si sabía algo sobre las drogas que estaban plantando. Ryan anotó la última dirección conocida de Mason y decidió hacerle una visita. El viaje a la casa de Mason lo llevó a las afueras de la ciudad, un vecindario tranquilo y arbolado, donde los jubilados a menudo vivían sus años dorados en paz. La casa de Mason era una modesta casa de una sola planta con un césped bien cuidado. Ryan se detuvo en la acera sintiendo un nudo de ansiedad apretarse en su pecho. Se acercó a la puerta principal y golpeó con firmeza. Después de en unos momentos la puerta se abrió con un crujido y Ryan se encontró cara a cara con Carl Mason. El hombre mayor parecía más delgado, su cabello ahora era gris plateado, pero sus ojos seguían siendo agudos, evaluando a Brooks. Mason dijo con voz ronca con un dejo de sospecha. ¿Qué te trae a mi puerta después de todos estos años? Ryan forzó una sonrisa educada. Detective Mason, necesito hablar contigo sobre el caso de Samuel Green. La expresión de Mason se oscureció. Eso fue hace mucho tiempo. Brooks, ¿por qué se levantan ahora? Ryan vaciló y luego decidió ser honesto. Creo que podríamos habernos equivocado. Carl, creo que Samuel Green era inocente y necesito averiguar qué sucedió realmente. Los ojos de Mason se entrecerraron y por un momento Ryan pensó que podría cerrarle la puerta en la cara, pero en cambio Mason se hizo a un lado y le hizo un gesto para que entrara. Está bien, chico, entra, hablemos adentro. Mason llevó a Ryan a una pequeña sala de estar con un sillón reclinable mullido y una mesa de café desordenada. Las paredes estaban adornadas con fotografías de los días de gloria de Mason, un testimonio de su larga carrera en la aplicación de la ley. Ryan se sentó en el borde de un sofá desgastado, sus ojos escaneando la habitación en busca de pistas. Mason se acomodó en su sillón con un gruñido estudiando a R. ¿Y de cerca crees que Green era inocente? ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo? Ryan lo explicó todo.
Las dudas que lo habían estado carcomiendo, el dato de información y las inconsistencias en la evidencia. Mason escuchó en silencio, su rostro ilegible. Cuando Ryan terminó, Mason dejó escapar un largo suspiro. Recuerdo el caso, dijo lentamente. Hubo mucha presión para cerrarlo rápidamente. La comunidad estaba alborotada exigiendo justicia y Samuel era un blanco fácil. ¿Sabes? Lugar equivocado, momento equivocado. Ryan se inclinó hacia adelante, su corazón palpitaba con fuerza. ¿Alguna vez sospechaste que las drogas fueron plantadas, que alguien lo tendió una trampa? Mason miró hacia otro lado, su mirada distante. Había rumores, seguro, pero ya sabes cómo era en ese entonces, Brooks. No teníamos tiempo para perseguir cada teoría salvaje, teníamos que obtener resultados. Y Samuel, bueno, él encajaba en el perfil. Ryan sintió una oleada de ira. Así que dejaste que un hombre inocente fuera a prisión. Los ojos de Mason volvieron a Ryan, su expresión endureciéndose. Cuida tu tono, chico. Hice lo que pensé que era correcto en ese momento. Tal vez lo estaba equivocado, tal vez no lo estaba, pero si me preguntas si planté esas drogas, la respuesta es no. Ryan respiró profundamente, calmándose. Te creo, Carl, pero alguien lo hizo y creo que vino de más arriba. ¿Sabes quién podría haberla tenido tomada con Samuel? Mason se quedó en silencio por un largo momento y luego habló en voz baja. Había un rumor circulando en ese momento de que Samuel se había cruzado con alguien poderoso, un concejal o un pez gordo de la ciudad, pero nunca supe la historia completa. Todo lo que sé es que después de que arrestaran a Samuel, la presión para cerrar el caso desapareció muy rápido. La mente de Ryan se preparó. Este era el descanso que necesitaba, una pista potencial. ¿Recuerdas quién fue el concejal? Mason negó con la cabeza. No, pero conozco a alguien que podría. Una periodista llamada Julia Carterella estaba investigando el caso en ese entonces, haciendo muchas preguntas. Escuché que se acercó demasiado a algo y la cerraron. Ryan asintió, sintiendo una chispa de esperanza. ¿Sabes dónde puedo encontrarla? Mason le dio una sonrisa cansada. Lo último que supe es que todavía estaba trabajando para el periódico de la ciudad. Buena suerte, chico, la vas a necesitar. Ryan no perdió el tiempo. Se dirigió directamente a la oficina del periódico, un edificio alto e imponente en el corazón de la ciudad. Entró en la bulliciosa sala de redacción, un espacio caótico lleno de un ruido de teclados y el murmullo de voces. Se acercó a la recepción, donde una joven recepcionista lo miró con una sonrisa educada. Hola, estoy buscando a Julia Carter. Ryan dijo, tratando de mantener su voz firme. La recepcionista asintió. Ella está allí, respondió señalando hacia una oficina de esquina con paredes de vidrio. Ryan caminó sintiendo una mezcla de anticipación y ansiedad. Llamó a la puerta y una mujer de unos 40 años levantó la vista de su escritorio. Tenía rasgos afilados, con un comportamiento sensato que inmediatamente le dijo a Ryan que era alguien que no perdía el tiempo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Julia Carter mirándolo con curiosidad. Ryan se presentó y explicó por qué estaba allí. Julia escuchó atentamente, su expresión se aclaró. Cuando terminó, se reclinó en su silla. Estudiándolo. Así que estás desenterrando el caso verde, dijo, un atisbo de sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Siempre me pregunté si alguien lo haría. Ryan asintió. Creo que había más de lo que nos dimos cuenta, y escuché que lo estabas investigando en ese entonces. Julia se rió suavemente. Oh, estaba buscando bien y encontré más de lo que esperaba, pero tan pronto como me acerqué demasiado, mi editor canceló la historia. Dijo que era demasiado arriesgado, demasiado político. ¿Descubriste quién estaba detrás de esto?, preguntó Ryan con su voz llena de urgencia. Julia asintió lentamente. Lo hice, pero me advirtieron bastante bien. Digamos que la gente en los altos puestos no quería que saliera la verdad. Ryan sintió una oleada de frustración. ¿Puedes decirme quién? Julia dudó y luego suspiró. Está bien, pero no lo escuchaste de mí. El concejal Richard Hale, él era el que la tenía tomada con Samuel. Samuel descubrió algo que no debía, algo sobre los tratos sucios de Hale con algunas pandillas locales. Las pandillas Hale lo querían fuera del panorama, así que hizo plantar las drogas. Los ojos de Ryan se abrieron de par en par. Richard Hale estaba una figura poderosa, alguien con mucha influencia en la ciudad. Si él estaba detrás de esto, entonces Ryan sabía que se enfrentaba a un oponente formidable. ¿Por qué no publicaste esto?, preguntó Ryan incrédulo. Julia le dio una sonrisa triste. Porque la gente como Hale tiene amigos en lugares altos, gente que puede hacer o deshacer tu carrera. Me acerqué demasiado, y se aseguraron de que supiera las consecuencias. Ryan sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Tienes alguna prueba? Julia negó con la cabeza. No, todo lo que tengo son notas, fragmentos y rumores, pero si hablas en serio sobre esto puedo darte lo que tengo. Solo ten cuidado, oficial Brooks, estás jugando un juego peligroso. Ryan asintió, determinación ardiendo en sus ojos. Tengo que hacer esto, Julia, por Samuel y por mí. Julia le entregó una carpeta, sus ojos llenos de preocupación. Buena suerte, Ryan, la vas a necesitar. Ryan tomó el archivo sintiendo el peso de la tarea por delante. Sabía que estaba sobre su cabeza, pero
También sabía que no podía dar marcha atrás, ahora se estaba acercando a la verdad más cerca de la justicia para Samuel Verde, y no importaba lo que costara iba a llevar esto hasta el final. Cuando Ryan salió de la oficina del periódico sintió una mezcla de miedo y emoción, se estaba aventurando en un territorio inexplorado, enfrentándose a enemigos poderosos que harían cualquier cosa para mantener sus secretos enterrados, pero por primera vez en años se sentía vivo, estaba en el camino correcto y nada lo detendría ahora. Miró el archivo en sus manos, sabiendo que era la clave para desbloquear la verdad. Pero también sabía que era solo el comienzo, tenía un largo camino por recorrer y el camino por delante estaba lleno de peligros, pero Ryan estaba listo, estaba preparado para arriesgarlo todo para descubrir los secretos que habían estado enterrados durante tanto tiempo y sabía en el fondo que no solo estaba luchando por la justicia de Samuel Green, estaba luchando por su propia redención y no se detendría hasta tener ambos. Un juego peligroso. Ryan agarró el volante con fuerza mientras navegaba por las concurridas calles de la ciudad. La carpeta de archivos Julia le había dado, sentado en el asiento del pasajero, un silencioso recordatorio del peligro que ahora estaba aceptando voluntariamente. Sintió una mezcla de miedo y determinación corriendo por sus venas. Esto era más de lo que había esperado, pero no había vuelta atrás. Se detuvo en un estacionamiento apartado y estacionó su auto, respiró profundamente antes de abrir el archivo. Dentro, encontró las meticulosas notas de Julia, junto con recortes de viejos artículos de periódicos, fotocopias de documentos y anotaciones garabateadas en los márgenes. Las notas eran una red enredada de nombres, fechas y lugares, pistas que insinuaban una conspiración más grande que involucraba al concejal Richard Hale. Los ojos de Ryan escanearon los documentos tratando de juntar los fragmentos de información. Había referencias a tratos turbios, transacciones bajo la mesa y reuniones en habitaciones traseras poco iluminadas. La imagen que comenzó a formarse en su mente era una de corrupción, avaricia y poder, el caldo de cultivo perfecto para un hombre como Hale. Samuel Green probablemente se había topado con algo significativo, algo que podría arruinar la carrera política de Hale. Ryan sabía que necesitaba más que solo estas notas, necesitaba evidencia sólida que pudiera sostenerse en la corte, algo que pudiera vincular definitivamente a Hale con las drogas plantadas y la conspiración para incriminar a Samuel. No podía quitarse la sensación de que Julia solo había arañado la superficie, que aún había capas más profundas de engaño por descubrir. Su teléfono vibró, rompiendo su concentración. Era un mensaje de su compañera, la oficial Lisa Hayes. Ryan, ¿dónde estás? Tenemos que hablar, algo está pasando en la comisaría. A Ryan se le apretó el estómago. Rápidamente respondió, en camino. Cuando Ryan llegó a la comisaría, encontró a Lisa esperándolo en el estacionamiento. Su expresión era tensa. ¿Qué está pasando?, preguntó saliendo de su auto. Lisa miró a su alrededor como para comprobar si alguien estaba escuchando. Se trata de que estás investigando el caso Verde, dijo en voz baja. Las palabras se corrieron. El jefe Holden convocó una reunión esta mañana, algo sobre mantener el orden y no reabrir viejas heridas. Ryan frunció el ceño. ¿Están tratando de cerrarlo? Lisa asintió con la cabeza. Su rostro estaba serio. Están preocupados. Estás husmeando en cosas que podrían traer mucha presión al departamento. Pero se pone peor. Escuché a algunos de los altos mandos hablando. Están pensando en suspenderte. Ryan sintió una oleada de frustración. ¿Por qué? Por hacer mi trabajo. Lisa puso una mano en su brazo. Ya sabes cómo funciona esto. Dirán que es por insubordinación o interferir con una investigación en curso. No necesitan una razón real, solo una excusa para sacarte del camino. Ryan said pasándose una mano por el pelo con fuerza. Así que quieren que me retire, pero sabes que no puedo hacer eso. Lisa, la expresión de Lisa se suavizó. Lo sé, y por eso estoy aquí. Mira, Ryan, estás en algo grande, pero tienes que ser inteligente con esto. Si te suspenden te será mucho más difícil cavar más profundo. Necesitas cubrir mejor tus huellas. Ryan asintió, apreciando su preocupación. Gracias, Lisa, tendré cuidado, pero tengo que seguir adelante. No puedo dejar pasar esto. Lisa sonrió levemente. Pensé que dirías eso. Solo cuida tu espalda. Está bien, estás pisando terreno peligroso. En su apartamento. Ryan cerró la puerta y se sentó en su escritorio extendiéndose las notas de Julia. Ante él tenían que ser metódicos y estratégicos. Necesitaba encontrar al más débil de los operadores de Lincoln, alguien a quien se pudiera presionar o persuadir para que hablara. Los ojos de Ryan se posaron en un nombre que aparecía varias veces en las notas, Martin Kane, un hombre de negocios local y socio de Hale desde hacía mucho tiempo. Según las anotaciones de Julia, Kane estaba involucrado en varios acuerdos cuestionables que parecían beneficiar la carrera política de Hale. Si alguien conocía los secretos del condado, sería él, pero Kane no era un blanco fácil. Estaba bien conectado y tenía reputación de ser hermético. Ryan sabía que acercarse a él directamente podía ser arriesgado. Decidió hacer un reconocimiento primero para tener una idea de quién era Kane y cómo operaba. Durante los próximos días, Ryan siguió a Kane observándolo desde la distancia.
Cain era una criatura de hábitos, frecuentaba los mismos restaurantes de lujo y se reunía con el mismo grupo de asociados. Observó cómo Khan se movía por la ciudad siempre flanqueado por guardaespaldas, siempre mirando por encima de su hombro. Estaba claro que C era cauteloso, tal vez incluso paranoico. Eso era bueno, significaba que tenía algo que ocultar. Una noche Ryan siguió a Khan a un club privado en las afueras de la ciudad, un lugar conocido por su exclusividad y discreción. Ryan aparcó su coche a una manzana de distancia y esperó viendo cómo C entraba al club acompañado de 2 guardaespaldas. Corrió, sabía que tenía que entrar, pero el club tenía una estricta política de no invitados. Respiró hondo y decidió arriesgarse. Se acercó a la entrada donde un portero corpulento lo miró con sospecha. Solo miembros. El hombre gruñó. Ryan mostró su placa. Estoy aquí por asuntos oficiales, solo necesito hablar con el señor Cain. El doorman vaciló y luego asintió. Manténgase alejado de los problemas, murmuró mientras se hacía a un lado. Dentro del club estaba tenuemente iluminado con música baja de fondo. Ryan escaneó la habitación y vio a Cain en una mesa de la esquina en una conversación profunda con un hombre. Corrió, no lo reconoció, se acercó tratando de escuchar lo que decían. Necesito mantener todo en silencio. Cain estaba diciendo, su voz baja pero urgente. Granizo se está poniendo nervioso, cree que alguien está acabando. El otro hombre asintió. Hemos sido cuidadosos, pero ya sabes cómo van estas cosas si sale a la luz. Cain negó con la cabeza. No lo hará si lo manejamos bien. El corazón de Ryan se aceleró. Esto era todo. Estaban hablando del encubrimiento. Se inclinó más cerca tratando de escuchar más cuando de repente una mano se cerró sobre su hombro. ¿Qué crees que estás haciendo? Una voz gruñó en su oído. Ryan se giró para encontrar a uno de los guardaespaldas mirándolo fijamente, disfrutando del ambiente. Ryan respondió tratando de sonar casual. El guardaespaldas no se lo creía. Sal ladró empujando a Ryan hacia la puerta. Ryan sabía que no debía discutir, dejó que el guardaespaldas lo escoltara afuera, pero cuando se fue vio un vistazo de los ojos fríos de C, calculando, y ahora muy consciente de que alguien estaba mirando en su auto. La mente de Ryan corrió. Lo habían descubierto, pero también había obtenido una pieza crucial de información. Granizo estaba nervioso y Cain estaba involucrado en mantener las cosas en silencio, pero no era suficiente, necesitaba algo más concreto. Decidió cambiar de táctica. Si no podía llegar a Cain directamente, iría tras su red. Ryan pasó los siguientes días reuniendo información sobre los asociados de Cain, personas que podrían tener labios sueltos o rencores contra su jefe. Un nombre se destacó: Thomas Fletcher, un solucionador de bajo nivel que había trabajado para Cain durante años. Fletcher tenía reputación de ser hablador, especialmente cuando había dinero o alcohol involucrado. Ryan lo rastreó hasta un bar sórdido en el lado este de la ciudad. Esperó hasta que Fletcher tomó 3 tragos antes de acercarse. ¿Me importa si me uno a ti?, preguntó Ryan deslizándose en el taburete junto a él. Fletcher lo miró con los ojos entrecerrados. Sus ojos se nublaron. Gore, solo eres un tipo con algunas preguntas. Ryan respondió suavemente sobre Martin Cain. La expresión de Fletcher se agrió. No sé nada, murmuró volviéndose hacia su bebida. Ryan se inclinó más cerca. Puedo hacer que valga la pena o puedo hacer las cosas difíciles para ti. Tu elección. Fletcher vaciló y luego suspiró. ¿Qué quieres saber? Ryan sonrió. Cuéntame sobre los tratos de Kuhn con el concejal. Saludan a los que no están en el registro público. Fletcher miró a su alrededor bajando la voz. Está bien, pero no escuchaste esto por mí. Khan y saludan han estado en el negocio durante años. Cain maneja el trabajo sucio, lavado de dinero, pagos, ese tipo de cosas. Saludan mantiene sus manos limpias y se asegura de que Cain esté protegido. El corazón de Ryan latía con fuerza. ¿Y el caso verde C tuvo algo que ver con eso? Fletcher asintió lentamente. Sí, escuché que se organizó todo. Saludan quería que Green se fuera, así que Cain lo hizo posible. Pagaron algunos oficiales, se aseguraron de que las drogas terminaran en el lugar correcto. Fácil, pan comido. El estómago de Ryan se revolvió de ira. Fue peor de lo que había imaginado. ¿Y estás seguro de esto? Fletcher resopló. Seguro, pero si estás pensando en ir tras ellos, eres un tonto. Tienen amigos en lugares altos y no les gustan los cabos sueltos. Ryan sabía que Fletcher tenía razón, estaba jugando un juego peligroso y las apuestas eran más altas que nunca, pero también sabía que no podía parar. Ahora tenía que seguir empujando. Siguió cavando hasta que descubrió la verdad. Le agradeció a Fletcher y salió del bar sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Cuanto más profundizaba, más claro se volvía que esto era más que un caso, era una batalla por la justicia contra un sistema corrupto, y estaba preparado para luchar sin importar el costo. De regreso en su apartamento, Ryan se sentó con las notas de Julia, nuevamente su mente acelerada. Ahora tenía una pista, una conexión entre Hale Cain y los policías corruptos que habían incriminado a Samuel Green, pero necesitaba solidificarla para encontrar la evidencia que abriría el caso de par en par. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Hale Cain se diera cuenta de lo cerca que estaba. Tenía que moverse rápido y tenía que tener cuidado. Un movimiento en falso y vendrían tras él con todo lo que tenían, pero Ryan estaba listo. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora iba a llevar esto hasta el final, sin importar lo que costara. Sombras en la oscuridad. Ryan sabía que lo que estaba en juego nunca había sido tan
Alto, cada paso que daba era como caminar sobre el filo de una navaja, y un desliz podría costarle todo lo que había reunido suficiente fragmentos. De la verdad, para poner nerviosos a los poderosos, pero los fragmentos no serían suficientes para derribar a alguien tan arraigado y despiadado como el concejal Hale. Necesitaba evidencia sólida, algo que pudiera resistir el escrutinio en un tribunal de justicia, algo indiscutible. Su mente corrió a través de las posibilidades mientras caminaba por su pequeño apartamento. El resplandor de su lámpara de escritorio proyectaba largas sombras en las paredes, imitando las sombras en su mente. La habitación estaba abarrotada de mapas, fotos y notas, su propio tablero de conspiración, que mapeaba las conexiones entre Hale Kane y los oficiales corruptos que habían incriminado a Samuel Green. Los ojos de Ryan se posaron en una pequeña nota discreta entre la pila. Era la letra de Julia. Almacén 17, viernes a medianoche. Era el único lugar que aún no había investigado, pero Julia lo había marcado repetidamente en sus notas. No le había dado mucha importancia al principio, pero ahora parecía una potencial mina de oro. Si había algún lugar donde Hale y Kane llevarían a cabo sus tratos más secretos, era aquí. Ryan decidió que lo vigilaría. Agarró su chaqueta de cuero, una pequeña cámara digital, y su pistola metida en su cintura. Sabía que tenía que tener cuidado. Este era el tipo de lugar donde la gente desaparecía si no se suponía que estuviera allí. El aire de la noche era frío y denso con niebla. Cuando Ryan llegó al almacén District, el área estaba desolada. El lugar perfecto para actividades ilícitas. Aparcó su coche a varias cuadras de distancia y caminó el resto de la distancia a pie, manteniéndose en las sombras. Mientras se acercaba al almacén 17, vio que estaba rodeado por una alta valla de alambre de púas rematada con un par de guardias. Estaban de pie junto a la entrada, fumando y charlando casualmente, su aliento visible en el aire frío. Ryan encontró un lugar detrás de una pila de cajas donde podía vigilar la entrada sin ser visto. Se acomodó sus ojos, escaneando el perímetro en busca de señales de movimiento. Después de casi una hora de observar y esperar, comenzó a preguntarse si había cometido un error. El almacén parecía demasiado tranquilo, pero entonces los faros atravesaron la niebla y una elegante SUV negra se detuvo en la puerta. El guardia se enderezó y uno de ellos abrió la puerta para dejar entrar el vehículo. El corazón de Ryan se aceleró, levantó su cámara e hizo zoom, tomando algunas fotos de la matrícula y las caras de los guardias. Mientras la camioneta entraba al almacén, la puerta del conductor se abrió y salió un hombre alto y delgado. La respiración de Ryan se quedó atrapada en su garganta. Era Martin Kane. Acababa de encontrar su objetivo. Kane parecía nervioso, mirando a su alrededor nerviosamente mientras caminaba hacia las puertas del almacén. Minutos después, llegó otro auto, esta vez un entorno más discreto. El pulso de Ryan se aceleró cuando reconoció al hombre que salió, el concejal Richard Hale, flanqueado por dos guardaespaldas más. Esto era todo. Lo que sea que estuviera sucediendo aquí era lo suficientemente grande como para traer a Hale en persona. Ryan continuó tomando fotografías, asegurándose de capturar cada detalle. Deseaba tener una forma de grabar audio, pero la distancia era demasiado grande. Tendría que confiar en la observación por ahora. Hale Kane desapareció dentro del almacén y Ryan esperó. Su mente se llenó de posibilidades. ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Qué podía ser tan importante que ambos tenían que encontrarse en secreto? Sabía que tenía que acercarse para averiguar qué estaba pasando adentro. Con cuidado, se abrió paso alrededor del perímetro del almacén, manteniéndose agachado y moviéndose de sombra en sombra. Vio una pequeña entrada parcialmente oscurecida por cajas. No estaba vigilada, pero había una cámara de seguridad encima, que movía lentamente de un lado a otro. Corrió, esperó a que la cámara se alejara, luego corrió hacia la puerta y se agachó. Sacó su kit de ganzúas, sus manos firmes a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Después de unos momentos tensos, escuchó el satisfactorio clic de la cerradura. Se deslizó dentro y se encontró en un pasillo estrecho, poco iluminado y lleno del olor a aceite y polvo. Podía escuchar voces que resonaban débilmente desde algún lugar más profundo dentro del edificio. Ryan se movió en silencio siguiendo el sonido de las voces. Se detuvo afuera de una puerta parcialmente abierta y miró a través del hueco. Adentro había un gran espacio abierto lleno de cajas y contenedores de envío. En el centro de la habitación, Granizo y Caín estaba enfrascado en una conversación con dos hombres que Ryan no reconoció. Uno era mayor, tenía una expresión severa y un porte militar. El otro era más joven y vestía un traje que era demasiado llamativo. Ryan escuchó atentamente tratando de entender sus palabras. Solo pudo captar fragmentos de su conversación, pero fue suficiente para enviarle un escalofrío por la columna vertebral. El envío debe trasladarse antes de fin de mes. Caín estaba diciendo que no podemos permitirnos más retrasos. El hombre mayor asintió. Estuvo de acuerdo, pero tampoco podemos permitir que se llame más la atención sobre esto. La policía ya está husmeando. Necesitamos manejar esto en silencio. Granizo intervino. Su voz era tranquila pero autoritaria. No me importa cómo lo hagas, solo asegúrate de que se haga. No podemos permitir que esto vuelva a mí. Entendí.
El corazón de Ryan latía con fuerza en su pecho. ¿De qué envío estaban hablando? ¿De qué armas necesitaba averiguarlo? Sacó con cuidado su cámara nuevamente. Tomó algunas fotos más a través del espacio en la puerta. De repente, había un arrastrado detrás de él. Corrió y se dio la vuelta justo a tiempo para ver una figura saliendo de las sombras, un guardia con un arma en la mano. ¿Quién diablos eres tú?, exigió el guardia. Ryan actuó rápido abalanzándose sobre el guardia. Antes de que pudiera levantar su arma, se agarraron en el estrecho pasillo, el guardia balanceándose salvajemente con su mano libre. Ryan sintió el frío metal del cañón de la pistola tocar su hombro, pero logró derribarlo enviando el arma deslizándose por el suelo. El guardia se recuperó rápidamente cargando hacia Ryan con una fuerza sorprendente. Se estrellaron contra la pared, el ruido resonando por el pasillo rancio. Sabía que solo tenía unos segundos antes de que los demás oyeran la conmoción. Le dio un fuerte codazo en las costillas al guardia, luego siguió con un rápido uppercut que hizo que el guardia se tambaleara hacia atrás. Sin perder un momento, Ryan agarró al guardia y lo empujó hacia un armario de servicio cercano, cerrando la puerta de golpe. Se apoyó contra la puerta recuperando el aliento, sabiendo que necesitaba moverse rápido. Podía escuchar pasos acercándose desde el interior del almacén. Se agachó por otro pasillo moviéndose rápido pero silenciosamente. Ryan sabía que tenía que salir de allí, pero también sabía que no podía irse con las manos vacías. Como pasó junto a una pila de cajas, vio algo que le llamó la atención, una pequeña caja sin marcar que parecía fuera de lugar. Extendió la mano, la abrió y encontró varias unidades USB dentro del estómago de Ryan. Le dijo que podrían ser importantes. Agarró una y se la guardó en el bolsillo antes de deslizarse por la entrada lateral. Había entrado en su auto. Las manos de Ryan temblaron cuando insertó la unidad USB en su computadora portátil. Miró la pantalla mientras se cargaban los archivos. Había documentos, hojas de cálculo y lo que parecían registros de transacciones, nombres, fechas, cantidades. Mientras se desplazaba por las páginas, se dio cuenta de que estaba viendo evidencia de lavado de dinero, tratos ilegales de armas y sobornos pagados a funcionarios. Todo estaba allí. Todo lo que necesitaba para demostrar que Hale y Cain dirigían una empresa criminal. El corazón de Ryan se aceleró de emoción y miedo. Sabía que tenía que llevarle esto a Julia, pero también sabía que el tiempo se estaba acabando si se daban cuenta. Había estado en el almacén, vendrían tras él con todo lo que tenían. Rápidamente copió los archivos en un segundo disco y lo guardó en su bolsillo. Luego agarró su teléfono y marcó el número de Julia. Julia, dijo, tan pronto como ella contestó, tengo algo grande, necesito conocerte ahora. La voz de Julia estaba tensa. ¿Dónde estás? Ryan le dio la dirección de un restaurante en las afueras de la ciudad. Estaré allí en 10 minutos, date prisa. Ryan llegó al restaurante y se deslizó en una cabina en la parte de atrás. Mantuvo sus ojos en la puerta, buscando cualquier señal de Julia o de alguien más. Los minutos pasaban uno tras otro sintiéndose como una eternidad. Finalmente vio a Julia entrar. Su expresión era seria pero decidida. Lo vio y rápidamente se dirigió hacia Ryan. ¿Qué está pasando?, preguntó deslizándose en la cabina frente a él. Ryan sacó la unidad USB y se la entregó. Encontré esto en el almacén. Es evidencia. Todo lo que necesitamos para acabar con Hale y Cain, pero tenemos que movernos rápido. Saben que alguien estuvo allí esta noche y estarán buscándome. Los ojos de Julia se abrieron mientras miraba el camino. Esto podría cambiarlo todo, susurró, pero tienes razón, vendrán a por ti. Tenemos que llevarle esto a alguien en quien podamos confiar. Ryan asintió. He estado pensando en eso. Hay un periodista, Carlos Méndez, lleva años investigando la corrupción en la ciudad. Es una de las pocas personas que no ha sido sobornada. Si podemos llevarle esto, sabrá qué hacer con ello. Julia estuvo de acuerdo. Está bien, hagámoslo, pero tenemos que tener cuidado, nos estarán vigilando, y si se enteran de lo que estamos haciendo. Ryan no necesitaba que ella terminara la frase, conocía los riesgos, pero también sabía que estaban más cerca que nunca de exponer la verdad, y no iba a dejar que el miedo lo detuviera. Ahora juntos dejaron el restaurante listos para dar el siguiente paso en su lucha por la justicia, sabiendo que las sombras se acercaban, pero también sabiendo que tenían la luz que necesitaban para abrirse paso. La carrera contra el tiempo. Ryan y Julia se movieron rápidamente por las calles cubiertas de niebla, sus respiraciones visibles en el aire fresco de la noche. Cada sombra parecía más amenazante que el último, cada sonido amplificado por la quietud. Sabían que los estaban observando en el momento en que Ryan puso un pie en ese almacén. Activaron una cuenta regresiva invisible y el tiempo no estaba de su lado. Llegaron al auto de Ryan. Un escenario anónimo que se mezclaba con el paisaje urbano. Julia se deslizó en el asiento del pasajero, sus ojos se movían nerviosamente alrededor. ¿Estás seguro de Carlos?, preguntó. Si el alcance de Hale se extiende a él. Ryan encendió el motor y la miró rápidamente. Confío en Carlos. Siempre ha estado del lado de la verdad. Ha expuesto más corrupción en esta ciudad que nadie. Si le damos esta evidencia, volará esto por los aires. Julia asintió, pero la tensión en su rostro permaneció.
Está bien, movámonos. Cuanto más tiempo permanezcamos en un lugar, mayor será el riesgo. Ryan se alejó de la acera conduciendo con cuidado pero lo suficientemente rápido como para poner distancia entre ellos y cualquiera que pudiera seguirlo. Se abrió paso entre las calles laberínticas de la ciudad. Revisaba constantemente el espejo retrovisor. Sabía que no se trataba solo de conducir a un destino, se trataba de sobrevivir. El viaje a la oficina de Carlos Méndez estaba lleno de peligros. Con tensión, Ryan tomó varios desvíos, dando marcha atrás por estrechos callejones y calles laterales, tratando de localizar a alguien que lo siguiera. Julia mantenía los ojos bien abiertos, sus dedos golpeaban nerviosamente el borde de la ventana. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a la dirección, un edificio pequeño y modesto que albergaba la oficina del periódico local. Aparcaron a unas pocas cuadras de distancia y decidieron que era más seguro acercarse a pie. Corrió, se metió la memoria USB en el bolsillo de la chaqueta, su peso era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Quédate cerca, le murmuró a Julia mientras salían del coche. Se apresuraron a través de las sombras, sus pasos eran rápidos y silenciosos sobre el pavimento húmedo. El edificio de oficinas estaba tenuemente iluminado, su viejo letrero de neón parpadeaba sobre la entrada. Entraron y encontraron el vestíbulo vacío, excepto por un guardia de seguridad somnoliento que apenas levantó la vista de su periódico. Ryan y Julia se movieron rápidamente hacia el ascensor y subió al tercer piso cuando llegaron a la oficina de Carlos. Ryan tocó 2 veces y luego se detuvo. Tocó de nuevo 3 toques rápidos. Esta vez fue una señal preestablecida que habían acordado durante una llamada telefónica. Momentos después, la puerta se abrió con un crujido y Carlos, un hombre fibroso de unos 40 años con ojos penetrantes y barba canosa, se asomó. Ryan, Julia, entra rápido, susurró. Entraron y Carlos cerró la puerta detrás de ellos y la cerró con llave. La oficina estaba abarrotada de papeles, fotos y viejas cajas de archivos. Una sola lámpara iluminaba la habitación y proyectaba largas sombras sobre el desorden. ¿Qué es tan urgente que tenías que encontrarte conmigo a esta hora?, preguntó Carlos, aunque su lengua sugería que ya tenía una idea. Ryan no perdió el tiempo, sacó la unidad USB y se la entregó a Carlos. Esto es todo. Carlos es evidencia de las operaciones criminales de Hale y Kane, lavado de dinero, tratos ilegales de armas, soborno, lo que sea. Lo saqué de un almacén esta noche, pero saben que había alguien allí y no les llevará mucho tiempo darse cuenta de que era yo. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par cuando tomó la unidad. Se volvió a su computadora insertando rápidamente el USB. Si esto es lo que dices esto es suficiente para derribarlos, murmuró, sus dedos volando sobre el teclado mientras abría los archivos. Necesitaré verificar esto, cotéjalo con otras fuentes, si es sólido lo publicaremos, y no podrán esconderse. Ryan sintió una pequeña oleada de alivio, pero duró poco. Un fuerte estruendo estalló repentinamente desde el pasillo afuera, seguido de pasos apresurados. Los 3 se congelaron, la tensión estalló a través de la habitación como un cable con corriente. Carlos se volvió hacia ellos, su rostro pálido. No los trajiste aquí, ¿verdad? Ryan negó con la cabeza. Tomé todas las precauciones, pero ellos también deben haber estado observándote. Saben que eres una amenaza. Carlos asintió con tristeza. Entonces, no tenemos mucho tiempo. Expulsó rápidamente la unidad USB y se la devolvió a Ryan. Toma esto, he copiado los archivos en mi servidor. Comenzaré a redactar el artículo, pero ustedes dos necesitan salir de aquí. Vendrán por todos nosotros. La voz de Julia era tranquila, pero sus ojos estaban muy abiertos. ¿Qué hay de ti, Carlos? Dio una media sonrisa. No te preocupes por mí, he estado en este juego mucho tiempo, ahora sé cómo manejarme. Ryan guardó el disco en el bolsillo y asintió. Nos mantendremos en contacto. Saca esto ahí, Carlos, la gente necesita saber. Se apresuraron a salir por la salida trasera, moviéndose rápidamente por la escalera tenuemente iluminada. El sonido de pasos RW más fuerte resonando a través del edificio, y Ryan podía escuchar voces gritando sus palabras indistintas, pero urgentes. Él y Julia irrumpieron por la puerta de salida y en el callejón justo cuando el primer grupo de hombres armados entró al edificio por el frente. Ryan y Julia corrieron tan rápido como pudieron. Sus respiraciones eran ráfagas rápidas y agudas. El aire frío de la noche les picaba los pulmones, pero no se atrevieron a reducir la velocidad. Podían escuchar a los hombres gritando detrás de ellos, el crujido de botas en la grava, el clic metálico de armas siendo preparadas. Doblaron una esquina y se encontraron en una calle concurrida. Ryan vio ataca el ralentí en un semáforo en rojo y corrió hacia él, abriendo de golpe la puerta. Disco, gritó el conductor desconcertado mientras él y Julia se amontonaban en el asiento trasero, solo para conducir. El conductor dudó por un momento, pero una mirada a la expresión frenética de Ryan lo convenció de obedecer. Pisó a fondo el acelerador y el taxi salió a toda velocidad incorporándose al tráfico. Ryan miró hacia atrás por la ventana trasera y vio a los hombres saliendo del callejón escaneando la calle, pero estaban perdidos en el mar de autos y personas.
¿A dónde ir? El conductor preguntó mirándolos por el espejo retrovisor. Ryan pensó rápido, llévanos a las afueras, lejos del centro de la ciudad, tenemos que mantenernos ocultos por un tiempo. El conductor asintió sintiendo la urgencia y siguió conduciendo. Ryan y Julia intercambiaron una mirada, una mezcla de alivio y ansiedad. Habían escapado, pero ¿por cuánto tiempo? Después de lo que pareció una hora de manejo, el taxi los dejó en un pequeño motel en el borde de la ciudad. Pagaron al conductor y rápidamente se registraron. Consiguieron una habitación en el otro extremo del corredor. Una vez dentro, Ryan cerró la puerta, puso el pestillo y cerró las cortinas. Julia se hundió en el borde de la cama, sus manos temblaban ligeramente. Ahora Ryan, saben sobre nosotros, saben sobre Carlos, tenemos la evidencia, pero si nos encuentran, Ryan se sentó junto a ella, su mente acelerada, necesitamos hacerlo público y rápido, Carlos hará su parte, pero necesitamos cubrir más terreno, redes sociales, avisos anónimos a otros periodistas, cualquier cosa para difundir la palabra antes de que puedan silenciarnos. Julia asintió, estuvo de acuerdo, pero tendremos que ser inteligentes, estarán monitoreando todo, no podemos usar nuestros teléfonos ni ninguna cuenta conocida, necesitamos ser fantasmas. Ryan sonrió con una determinación sombría en sus ojos, menos mal, me he estado preparando para esto, tengo una computadora portátil quemadora y una conexión encriptada, podemos comenzar allí. Sacó la computadora portátil de su bolso y en minutos estaba conectado a una red segura. Julia lo vio mientras comenzaba a escribir furiosamente, enviando mensajes a contactos de confianza, subiendo los documentos a servidores seguros en la nube y redactando una publicación anónima en un foro público. Popular conocido por casos de denuncia, pasaron las horas mientras trabajaban, un silencio intenso, sus ojos se movían entre la pantalla y las ventanas. Finalmente, Ryan se echó hacia atrás, exhalando profundamente, está hecho. Los archivos están ahí, y la gente ya los está recogiendo, tenemos suficientes ojos. En esto que no podrán enterrarlo incluso si lo intentan. Los hombros de Julia se relajaron ligeramente, pero su rostro permaneció serio. ¿Qué pasa con Carlos? ¿Y si llegan a él antes de que pueda publicar? Ryan negó con la cabeza. Carlos sabe los riesgos, tendrá un plan, y mantendremos la presión de nuestro lado, solo tenemos que estar un paso adelante, pero incluso mientras hablaba sabía que su seguridad estaba lejos de estar asegurada, estaban en territorio inexplorado, ahora perseguidos por fuerzas mucho más poderosas de las que jamás habían enfrentado. La habitación se sintió más pequeña, el aire más denso por la tensión. De repente, el zumbido silencioso de la habitación fue interrumpido por él. Inconfundible sonido de un teléfono vibrando. Julia y Ryan intercambiaron una mirada de confusión, ambos habían abandonado sus teléfonos. El sonido venía del pequeño cajón de la mesilla de noche. Julia lo abrió y encontró un viejo teléfono desechable con una nota adjunta: no estás a salvo, vete ahora, no confíes en nadie. Los ojos de Ryan se entrecerraron. ¿Quién diablos? Antes de que pudiera terminar sonó el teléfono de la habitación del motel, su tono estridente cortó el aire como un cuchillo. Lo miraron fijamente, ninguno de los dos se movió. Corrió, extendió la mano lentamente recogiendo el auricular. Hola, hubo una breve pausa, y luego se escuchó una voz distorsionada: ya vienen, tienes 5 minutos, sal ahora. La línea se cortó. Ryan y Julia no perdieron el tiempo, agarraron sus cosas esenciales y dejaron el resto atrás. Ryan miró alrededor de la habitación una última vez, sabiendo que podría ser la última vez que estuvieran allí. Salieron de la habitación y bajaron las escaleras hasta el vestíbulo. El lugar estaba inquietantemente tranquilo y se movieron rápidamente por los pasillos oscuros. El corazón latía con fuerza con cada crujido y gemido del viejo edificio. Cuando salieron, vieron un auto esperándolos, el motor estaba en marcha, la conductora, una mujer de mediana edad con una cara severa, les hizo un gesto con la cabeza. Ryan y Julia se subieron al asiento trasero y el auto se alejó a toda velocidad del motel. Desapareciendo en la noche a lo lejos, el letrero de neón del motel parpadeó siniestramente, y mientras se alejaban, Ryan pudo ver un par de faros acercándose a la entrada del motel, cada vez más cerca. Las sombras del peligro se estaban acercando, pero Ryan y Julia estaban en movimiento. Su lucha por la justicia estaba lejos de terminar. Condujeron durante horas, el paisaje estaba cambiando de expansión urbana al campo rural, el silencio en el coche era pesado, roto solo por el zumbido del motor y el ocasional sonido distante de la vida salvaje. Ryan y Julia intercambiaron algunas palabras, ambos perdidos en sus propios pensamientos. El coche finalmente se detuvo en una cabaña aislada escondida en lo profundo del bosque. El conductor se volvió hacia ellos, su expresión se suavizó. Esto es lo más lejos que puedo llevarlos, están solos desde
Aquí Ryan y Julia salieron con las piernas entumecidas por el largo viaje. La cabaña era modesta pero resistente, rodeada de árboles espesos y maleza, parecía un refugio seguro, un santuario temporal del caos. Gracias, dijo Ryan dándole al conductor una generosa propina. Estaremos bien desde aquí. Ella asintió dándoles una última mirada antes de irse, dejando ellos solos en el tranquilo bosque sombreado. Julia se volvió hacia Ryan, su expresión resuelta. Hemos llegado hasta aquí, no podemos parar ahora. Tenemos que seguir empujando, seguir luchando, hay mucho en juego. Ryan asintió con determinación, en sus ojos estuvo de acuerdo. Nos mantendremos discretos por ahora, pero usaremos todos los recursos que tenemos. Esta lucha está lejos de terminar, y no vamos a retroceder. Con eso entraron a la cabaña preparándose para la siguiente fase de su batalla. Sabían que la lucha estaba lejos de terminar, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío que les aguardara. El viaje era largo y el camino estaba lleno de peligros, pero estaban unidos en su causa, listos para sacar la verdad a la luz, sin importar el costo. La confrontación final. La cabaña estaba muy lejos de la bulliciosa ciudad donde Ryan y Julia habían comenzado su peligroso viaje. Era una estructura de troncos viejos con un encanto rústico que se sentía extrañamente reconfortante en medio del caos adentro. El aire era fresco y seco, un alivio bienvenido del húmedo calor de la ciudad. Las paredes estaban llenas de viejos trofeos de caza y estantes de libros polvorientos. Parecía casi demasiado sereno para la tormenta que se avecinaba afuera. Ryan y Julia se habían instalado para hacer un balance de su situación. R.J. había instalado un centro de comando improvisado en el pequeño comedor, usando la computadora portátil para realizar un seguimiento de los acontecimientos y comunicarse de forma segura con sus contactos de confianza. Julia trabajaba junto a él, haciendo llamadas y monitoreando las redes sociales para obtener actualizaciones relacionadas con el escándalo que habían puesto en marcha. Habían recibido algunas respuestas tempranas. Los medios de comunicación estaban recogiendo partes de la historia y los primeros informes estaban causando ondas en el panorama mediático. Sin embargo, también sabían que Hale y Cain estarían luchando ferozmente, tratando de desacreditar la evidencia y silenciar a cualquiera que representara una amenaza para su imperio. Era tarde cuando el silencio incómodo se rompió con un golpe en la puerta de la cabaña. Corrieron y Julia se congelaron, intercambiando miradas preocupadas. Habían sido cuidadosos al mantener perfiles bajos, pero la intrusión repentina fue un claro recordatorio de que sus enemigos siempre estaban cerca. Ryan se movió con cautela hacia la puerta, mirando a través de una pequeña ventana al lado. Para su sorpresa, vio un rostro familiar, una mujer de la ciudad que anteriormente le había proporcionado información crucial. Abrió la puerta y la mujer, exhausta y mirando por encima del hombro constantemente, pisó el suelo. Dentro corrió Julia, dijo con voz urgente y temblorosa. Se están acercando, apenas logré salir antes de que llegaran a mi casa. Julia se levantó rápidamente con el rostro tenso por la preocupación. ¿Qué pasó? ¿Cómo te encontraron? La mujer, que se presentó como Sara, respiró profundamente antes de responder. La red de salud es extensa, tienen ojos por todas partes. Tuve que tomar una ruta indirecta para evitarlos. Vine a advertirte, están planeando algo grande. Los ojos de Ryan se entrecerraron. ¿Qué tipo de algo grande? Sara sacó un pedazo de papel arrugado de su bolso. Era un volante que mostraba una gran manifestación programada para el día siguiente en la plaza principal de la ciudad. Están planeando usar esta manifestación como cobertura, estarán moviendo sus operaciones más críticas y haciendo un esfuerzo final para desacreditar la historia y recuperar el control. Julia miró el volante, su expresión se oscureció. Si están reorganizando algo tan masivo, están desesperados, saben que están al borde. Ryan asintió. Necesitamos hacer llegar esta información, asegúrese de que la gente esté al tanto de lo que realmente está sucediendo. Tenemos que usar esta manifestación para nuestro beneficio. Sara vaciló, y luego habló. Yo tenemos contactos que pueden ayudar a difundir la noticia, pero tenemos que actuar rápido. La manifestación es una tapadera para una operación mucho más grande, traerán todos sus recursos, tendremos que actuar antes de que sea demasiado tarde, ya que la manifestación alcanzó su punto máximo. Los agentes de Kane comenzaron su operación, estaban moviendo grandes cantidades de dinero, documentos y otros recursos críticos desde lugares ocultos dentro de la ciudad a instalaciones seguras bajo la apariencia de la manifestación. Sus movimientos fueron metódicos, su intención clara era solidificar su control y borrar cualquier rastro de sus actividades ilícitas. Ryan se puso a trabajar de inmediato, coordinando con los contactos de Sara para difundir la información rápidamente y ampliamente. Julia monitoreó la situación, sus dedos volando sobre la computadora portátil mientras actualizaba sus canales seguros con la última información de Intel. Trabajaron toda la noche en sus esfuerzos implacables mientras luchaban contra el tic-tac del reloj. A la mañana siguiente la ciudad estaba llena de actividad. La manifestación estaba en pleno apogeo, atrayendo a una multitud masiva que llenó la plaza. Personas de todos los ámbitos de la vida habían reunido sus voces, alzándose en una cacofonía de protesta y solidaridad. Era la cobertura perfecta para la operación de Hale y Cain. Ryan y Julia
Disfrazados de civil se movieron entre la multitud, mantuvieron la cabeza baja y se quedaron cerca asegurándose de no llamar la atención. Sabían que los hombres de Hale estarían atentos a cualquier señal de problemas, así que mezclarse era su mejor estrategia. Mientras navegaban entre la multitud, vieron a los operativos de Hale Supply moviéndose entre la multitud, sus ojos escaneando a cualquiera que pareciera fuera de lugar. El corazón de Ryan latía con cada paso, sabiendo que el peligro era palpable y que las apuestas eran más altas que nunca. Se acercaron a un punto estratégico donde podían obtener una mejor vista del escenario principal. Desde su posición, podían ver Hale y Khan. Los aliados clave de Kane se mezclan con la multitud, su presencia es una clara indicación de sus planes. Ryan sacó una pequeña cámara para capturar imágenes de la escena para documentar la evidencia que necesitaban. Julia, mientras tanto, trabajaba en su teléfono enviando actualizaciones en vivo a su red de periodistas y activistas. Necesitaba asegurarse de que el verdadero propósito de la manifestación quedara expuesto, que la gente entendiera lo que estaba en juego. Cada publicación que hacía, cada mensaje que enviaba, era una parte crucial de su lucha. Ryan y Julia siguieron a los agentes discretamente usando su conocimiento del diseño de la ciudad para anticipar sus movimientos. Lograron capturar imágenes de las transferencias y documentar las ubicaciones sabiendo que esta evidencia sería crucial en los próximos días, pero su éxito duró poco. Justo cuando estaban a punto de asegurar su última pieza de evidencia, fueron emboscados. Un grupo de hombres de Hale los había visto desde la distancia y cerraron rápidamente. Ryan y Julia se encontraron acorralados. Sus rutas de escape estaban cortadas. Ryan tiró de Julia detrás de una gran estatua en la plaza. Sus respiraciones se aceleraban. «Tenemos que salir de aquí». Nos encontraron. Julia asintió con la cabeza mientras escaneaba el área en busca de posibles rutas de escape. «Tendremos que escapar, no podemos quedarnos aquí». Se lanzaron a través de la multitud, su movimiento rápido y decidido. El caos de la manifestación les proporcionó algo de cobertura, pero los agentes eran implacables. Corrieron y Julia zigzaguearon por la plaza agachándose detrás de las barreras y abriéndose paso a través del mar de personas. Finalmente, vieron un callejón que se alejaba del área principal. Ryan agarró la mano de Julia y corrieron hacia él. El callejón era estrecho y desordenado, pero ofrecía un refugio temporal de sus perseguidores. Siguieron avanzando a su ritmo implacable mientras navegaban por el laberinto y los pasajes. Después de lo que pareció una eternidad, emergieron en una calle más tranquila. El ruido de la manifestación era débil en la distancia, y finalmente pudieron reducir la velocidad. Ryan y Julia se apoyaron contra una pared, recuperando el aliento, que estaba cerca. Ryan dijo en voz baja pero firme: «Tenemos que reagruparnos y averiguar nuestro próximo movimiento». Julia asintió con la cabeza con los ojos resueltos. «Tenemos la evidencia y la historia se está divulgando, pero Granizo y Caín no se detendrá hasta que hayan silenciado a todos los involucrados. Tenemos que estar un paso adelante». Mientras planeaban sus próximos pasos, sabían que su lucha estaba lejos de terminar. El imperio de Hale y Khan era poderoso, pero habían logrado dar un golpe significativo. La batalla por la justicia y la verdad estaba en curso y estaban decididos a llevarla a cabo. Se dirigieron a una casa segura, un contacto de Sara que había aceptado proporcionarles un refugio temporal. La casa segura era un pequeño lugar seguro en las afueras de la ciudad, lejos del caos de la manifestación en el interior. Ryan y Julia finalmente se permitieron un momento de descanso. Habían sobrevivido a un día desgarrador, pero la lucha estaba lejos de terminar. Sabían que Hale y Caín no se rendirían fácilmente y que tendrían que permanecer vigilantes e ingeniosos para sacar la verdad a la luz mientras se instalaban. Revisaron sus planes y se prepararon para la siguiente fase de su lucha. El viaje por delante era incierto y estaba plagado de peligros, pero estaban unidos en su causa con determinación y resiliencia. Continuarían su batalla por la justicia sabiendo que la verdad era su mayor arma contra la corrupción que amenazaba con destruir todo lo que apreciaban.